CIMAC Radio presenta Gafas Violetas, Miradas Feministas. Segunda temporada. Constituyentes MX Feministas. Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto saludarlas en esta transmisión de Gafas Violetas. Me da muchísimo gusto porque además hoy tenemos una invitada pues de lujo, una de nuestras compañeras, las Constituyentes MX Feministas, y que seguramente usted la identifica bien. Nuestra querida Indira Sandoval va a estar platicando en unos minutos más con nosotras. Le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Vero? ¿Cómo estás, Joana? Pues hola, ¿cómo están todos? Pues aquí estamos, ¿verdad? Seguimos aquí. Nosotras, retomo tu frase, Ivonne, ¿no? Seguimos siendo las sobrevivientes en este México feminicida y ojalá todas las que están en nuestro entorno, pues puedan vivir tranquilas, puedan vivir en paz y nos da mucho gusto que nos escuchen el día de hoy. Joana. Hola chicas, auditorio, pues un gusto poder estar aquí compartiendo con ustedes este espacio y pues qué gustazo, la verdad es que escuchar a Indira Sandoval siempre es pues no sé, es súper padre, la verdad es que te llena de mucha información, de ganas, de, no sé, a mí me pasa eso, hasta mi corazoncito me lo emociona. Entonces quédense, tenemos un muy buen programa y pues acompáñenos para que lo disfruten como nosotras. Las constituyentes marcamos precedentes. Pues fíjense que el pasado 31 de mayo, el Tribunal de Enjuiciamiento del Poder Judicial del Estado de Puebla sentenció a 6 años de prisión por violencia familiar al que fuera candidato a gobernador de Puebla, Javier López Zavala. Esto por la violencia familiar que ejerció contra Cecilia Monzón, quien fue asesinada hace 3 años y que, pues presuntamente, así lo tenemos que decir, presuntamente el autor intelectual, 3, 2, y que presuntamente el autor intelectual es precisamente su ex esposo Javier López Zavala. Una sentencia muy pequeña de 6 años, pero su hermana Elena Monzón, quien ha estado ahí atenta a todo el juicio, ha llevado varias instancias para que pues se haga justicia con este feminicidio de Cecilia Monzón, y esta es una pequeña batalla ganada en este juicio, ¿no? En este proceso. ¿Por qué? Porque ella comenta que pues a pesar de que es una pequeña sentencia, pues hace, pues evidencia más bien que pues esta Cecilia Monzón era sometida a violencia familiar por este tipejo, y pues obviamente da como pie a que pueda o que pueda ser menos refutable que haya sido asesinada por este mismo sujeto. Entonces, como ven, chicas, la situación, esto es reciente, hay que ver cómo sigue evolucionando este juicio de Cecilia Monzón, pero ya por feminicidio. A mí me llamaba mucho la atención la condena de 6 años de prisión, y me parece realmente baja, pero porque de alguna manera en el imaginario general, colectivo, está la idea de feminicidio, pero no, la condena es por violencia familiar. Y conozco otros casos de mujeres que lograron sobrevivir a esa violencia familiar, que no fueron víctimas de feminicidio y que llevaron el juicio en contra de sus agresores, y las sentencias van en 20, 24 años, pero porque hablando con ellas me comentaban que lo que sucedió fue que hicieron varias denuncias por diferentes hechos o incluso con diferentes personas. Y por eso se dio una especie de acumulación, ¿no? Entonces, 6 años parece realmente poco, pero Cecilia murió
bueno, no, corrijo, perdón. Cecilia fue asesinada, víctima de feminicidio por este sujeto que está en la cárcel. En realidad, si las autoridades se hubieran puesto a trabajar como deberían, el feminicidio de Cecilia Monzón pudo haberse evitado, como todos, por supuesto, ¿eh? Todos los feminicidios siempre han sido, siempre deberían de haber podido ser evitados. Sin embargo, en esta ocasión, pues simple y sencillamente decidieron ignorarla, ignorar su denuncia, y fue hasta que murió que se inició este juicio. Todo el mérito, por supuesto, va sobre su hermana, Elena, que es la que ha estado impulsando que la justicia no se quede callada o no sea muerta en Puebla. Sí, también el asunto es, bueno, que también las feministas, pues hemos tenido que alzar la voz, ¿no? Porque finalmente cuando la familia, las hermanas, la madre o alguien de la familia se queda buscando la justicia, pues pocas veces consigue una verdadera justicia cuando se enfrentan a hombres que tienen poder, ¿no? Precisamente, que tienen todas las herramientas, que tienen dinero y que no les importa pasar a ellos, no les importa si acabó con la vida de su esposa, también lastimar a sus hijos, ¿no? Eh, el pequeño también ha sufrido todo este trayecto en medio de no solo de la violencia familiar que vivían en casa, sino también se vuelve a violentar a toda la familia y los niños escuchando, los menores, los hijos escuchando todo, esta, todo esto que se habla de su madre que murió en situaciones realmente de violencia, de una agresión palpable y como decimos, pues cuántas mujeres viven en una situación de violencia familiar y pues no se pone toda la atención, la ley realmente no atiende estos casos y acaban terminando en feminicidio, ¿no? Muchas veces ellas denuncian esta violencia, no se les hace caso, no lo consideran los jueces, los ministerios públicos un caso digno de darle seguimiento, ¿no? Como siempre ponen en duda esta, esta palabra de las mujeres, porque aún en estas fechas, todavía en nuestros tiempos, todavía se cuestiona la palabra de las mujeres. Fíjate, Vero, que eso que mencionas es algo que Elena Monzón tiene muy claro, el hecho de que los que pues dieron esta sentencia no pusieron énfasis en la violencia ejercida en el niño, simplemente se enfocaron en la violencia ejercida hacia Cecilia Monzón y decían, bueno, ¿por qué no están tomando en cuenta toda la violencia que sufrió el pequeño, no? Entonces, están pensando todavía, porque ella lo está valorando, en hacer pues una apelación de esta condena por esta circunstancia de que no lo tomaron en cuenta. Pero como a ellos lo que les importa más es que este tipo sea señalado y juzgado por el feminicidio, están viendo qué tan viable es, porque la verdad es que ustedes saben cómo es la justicia en México, ¿no? Mientras más cansada, más rollo te hagan como para que ya, o sea, pues ya te dimos sentencia, ahora qué más quieres, ¿no? Entonces, creo que por ese lado lo están pensando mucho, pero sí es importante tomar en cuenta esto que mencionas, Vero, de que la violencia también, la violencia familiar también es y recae sobre todo en los pequeños y las pequeñas. Y lo que dejó el caso, de forma lamentable, por supuesto, porque lo ideal sería que no hubiera ocurrido el feminicidio, es esta ley Monzón, enfocada precisamente a evitar que los niños que quedan o niñas que quedan en medio de esto, que son hijos de los feminicidas, no vayan a vivir con ellos, sino que se les permita a los familiares cercanos de la madre que fue víctima quedarse con los menores. No se aplica todavía en toda la República Mexicana, pero va en un buen avance. Sí, yo creo que finalmente, como una conclusión de esto, es que nosotras, desde la perspectiva feminista, de la perspectiva de mujeres, 6 años no es, como diría una canción, no es nada, ¿no? Para una vida, o sea, una vida
no se paga con 6 años de cárcel. Creo que una vida no se paga con nada, pero creo que tenía que haber tenido un castigo ejemplar, una sentencia más larga, ¿no? Y en la que realmente se castigara el feminicidio, porque además fue muy claro, fue muy obvio, las circunstancias pues estaban ahí puestas, ¿no? No sé, no soy abogada, no soy fiscal, pero de alguna manera soy una ciudadana y soy una mujer que ve esos casos desde una perspectiva feminista y creo que no es una sentencia justa. No es justo ni para ella para Cecilia Monzón que ya no está, ni para quienes se quedan a sus familiares. Hacemos una breve pausa. Estamos en Gafas Violetas, Miradas Feministas. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos a seguir tirando el patriarcado. Constituyentes MX Feministas. Recientemente tuvimos la oportunidad de celebrar un aniversario de la 3 de 3 contra la violencia propiamente hacia las mujeres, propiamente el segundo aniversario de su aprobación y ya el rango, dándole un rango constitucional a esta iniciativa impulsada por las Constituyentes MX Feministas y por supuesto por nuestra querida Indira Sandoval, a quien me da muchísimo gusto darle la bienvenida aquí en Gafas Violeta y por supuesto también a quien felicito por este enorme trabajo, que 2 años parece fácil, Indy, pero pues hay muchísimo trabajo detrás. ¿Cómo estás? Muy buenas noches y platícanos. Hola, ¿qué tal? Bueno, primero que nada, siempre es un gusto poder charlar en Gafas Violeta y además para dar buenas noticias en términos de cuando nosotras estamos tranquilas, ¿no? Las mujeres que hemos incidido, las que no es quienes nos deben dar cuentas de a 2 años de la entrada en vigor de una reforma constitucional. Primero que hay que decir todas, para quien no tiene contexto, la 3 de 3 contra la violencia, que propone ningún deudor, ningún agresor y ningún acosador debe llegar al poder, cumplió 2 años de su entrada en vigor porque fue publicada el 29 de mayo de 2023. Pero la gran pregunta es, y con estas Gafas Violeta, aquí en Gafas Violeta justamente, es antes del 29 de mayo de 2023, de esta publicación en el Diario Oficial de la Nación, no existía ninguna línea, ningún documento, ningún reglamento, ningún lineamiento, y peor aún, obviamente no existía nada en la Constitución que impidiera por ley que no llegaran los deudores, los agresores, los acosadores al poder. Claro que a 2 años hay un gran balance que hacer. Pero el gran tema es que no solo son estos 2 años de conmemoraciones. ¿Cómo llegamos ahí? ¿Cómo llegamos a que fue reforma constitucional? Para quien no tiene dimensión, es la única reforma constitucional emanada de la ciudadanía. O sea, es decir, claro que ha habido reformas constitucionales importantes, sí, pero no todas son iniciativas ciudadanas. Y claro que ha habido iniciativas ciudadanas, muchas, pero no todas llegan a ser rango constitucional. Por unanimidad del 100% del constituyente permanente. ¿Qué significa esto? El 3 de 3 contra la violencia no tiene un solo voto en contra en ninguno de los 32 congresos del país, en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados y Diputadas. Esto fue gracias a muchas mujeres, como las constituyentes, como Todas México, como la doctora Patricia Olamendi, que en la parte jurídica nunca cesó en dar temas, como Julieta Lujambio, que en la parte de deudores de pensión alimenticia fue implacable e impecable en las contribuciones ahí. Y bueno, por supuesto que una servidora siempre colocó en nosotras como propia colectiva el impulsarlo de manera decidida en todos los espacios habidos y por haber.
pero a 2 años, pues creo que ahora lo que nos tenemos que decir es cómo andamos, ¿no? ¿Cómo estamos? Así es, Cindy. La verdad es que son 2 años, no es nada fácil, pero como para que nos des un poco más de contexto sobre esto de la ley 3 de 3 contra la violencia, a mí me gusta mucho que toques este tema sobre por qué es diferente a la 8 de 8 que tanto alaban en el INE. Sí, muchas gracias por esta pregunta, Joana. A mí me parece que la 3 de 3 contra la violencia, ¿por qué 3 y no 5, 6 y no 8, no 10? Eh, Se llama 3 de 3 contra la violencia. Bueno, primero porque plantea 3 parámetros fundamentales que hacen una radiografía de las violencias estructurales que de no existir nos parece que estaríamos en otras condiciones. Por eso es, bueno, aquellos deudores de pensión alimentaria, imagínense que viven de nuestros impuestos, que su salario depende de eso, de nuestras arcas, y que además no paguen la pensión. Eso no tiene que ver con transferencias financieras, tiene que ver con castigo, con control, con poder, con dominación sobre el cuerpo de las niñas, de los niños, de las mujeres, con la psique, con el desarrollo integral. El segundo tema es que no sean agresores sexuales, incluyendo el acoso y el hostigamiento. Y siempre decimos incluyendo él, porque hay quien cree que el acoso y el hostigamiento no son agresiones sexuales, y lo son, y la agresión sexual en sí mismo es una agresión grave. Ahora, los tratados internacionales dicen que la violencia sexual ejercida por elementos del Estado tiene que ser catalogada como tortura por la asimetría cuando se ejerce desde el poder. Y la violencia sexual es una violencia muy específica que por el hecho de ser mujeres la vivimos todos los días. Cerca de 100 agresiones sexuales por hora y solo 8 de cada 100. Aquí hay un tema de impunidad y por qué no denuncian. Pero volviendo también al tema de los deudores, ahí colocamos a las niñas y los niños y también en violencia sexual, pero desgraciadamente México encabeza el primer lugar en violencia sexual infantil. Y la otra es no ser agresor en el ámbito público ni privado, es decir, no puedes en tu casa cometer violencia familiar, ya de la que sea, psicológica, física, económica, patrimonial, ¿no? Y en tu trabajo ser un agresor institucional, político, que de manera sistemática, o al revés, ¿no? O sea, pretender ser alguien en lo privado y demás. Entonces, más allá de la pedagogía, porque me parece que la justificación del INE en decir que sea mucho de 8 y de decir es que vamos a desagregar los delitos sexuales, más los delitos familiares, más demás, invisibiliza el aporte histórico de la sociedad civil organizada, en este caso no es un tema, no es contra las constituyentes, no es contra Indira, no es contra, no, me parece que es contra la sociedad civil el hecho, porque hay que resaltar que esta iniciativa, hoy reforma constitucional, no vino de ningún partido político. Y eso creo que lo pasan por alto y se vuelve una suerte de violencia política e institucional. Y es política porque es en el ejercicio de nuestros derechos políticos y ciudadanos que lo hicimos las mujeres feministas. Y en el tema del 8 de 8 también vale la pena decir que aunque le llamaran 10 de 10, 20 de 20, como sea, el asunto es que no la están cumpliendo. El asunto es que les han permitido llegar ahí a los agresores. Compañeras, es muy importante comentar que 3 contra la violencia no se genera estos 3 ejes porque dice solamente, sino porque por el hecho de ser mujeres se nos violenta con las niñas y los niños, no solamente con la pensión, sino ahí va de por medio nuestro proyecto de vida, porque más allá de quien pague, quien cuida, cría, quien permanentemente coloca su proyecto de vida, su tiempo, el derecho al cuidado digno y al tiempo propio, son las mujeres, y eso precariza las vidas. El tema de la violencia sexual, como esta violencia grave y específica por el hecho de ser mujeres, esta violencia familiar que llevó muchísimo tiempo decir que lo personal es político y que lo que pasaba en 4 paredes es de incumbencia pública y de observancia general. Entonces, porque se trata de hablar de requisitos de elegibilidad, de idoneidad y de probidad, tenemos que hablar de personas probas, y se trata también de decirlo que es para los cargos que llegan por elección, por designación directa, por concurso o ternas. Entonces, no es que se nos haya ocurrido una narrativa
No, es 3 de 3 en los 3 niveles, en los 3 órdenes, con estos 3 ejercicios, o sea, con estos 3 parámetros y que le cambien el nombre de la nada de más. Pero ahí no radica el problema. Radica en que esos agresores están siendo protegidos por el propio Estado, pese a una reforma constitucional. Entonces estaríamos hablando de una violación sistemática a la propia Constitución. Quienes hemos seguido todo este proceso, ya no nada más fue ni del año pasado ni del antepasado, sino tiene desde el 2017, que tengo entendido, ¿no? Y bueno, ha sido toda una construcción de todo un proyecto y de realmente para que se fundamentara y pudiera terminar siendo una reforma constitucional. Pero en el ámbito internacional también se vincula esta 3 de 3 con algunas otras leyes o otros países no las quieren seguir nuestro ejemplo. ¿Cómo se ve la 3 de 3 desde el ámbito internacional? Yo veo la 3 de 3 contra la violencia en los marcos jurídicos internacionales. Beijing viene a México en agosto de 2025 y más que hacer un análisis y una revisión, tenemos que hacer una actualización. Lo veo en 3 esferas: en la esfera de participación política de las mujeres, de vida libre de violencia y en los derechos humanos de las mujeres. Pero también la veo que debe ser de lo más para asuma y que se da en sus recomendaciones que emita una recomendación. Imagínense ustedes que haya una recomendación general para todos los estados parte en el mundo que les pidan que incorporen a sus cuerpos normativos, legislativos, jurisdiccionales, el ningún agresor al poder. Entonces, ahí veo la 3 de 3. También en México nos hace falta verla de otra manera. Tenemos que ver como política pública, como esa área, esa ventanilla a donde va todo el mundo a dejar, no solo constancia, porque no es un papelito, pero sí tiene que tener una política pública, es decir, veo la 3 de 3 con personal, con presupuesto, con el mecanismo de evaluación y de fiscalización, de manera periódica, con temas muy concretos, donde digamos, cada 6 meses, así como se entrega la declaración patrimonial, así se entrega el que se demuestre que no he debido a la pensión, que no he acosado, que no he golpeado y demás, porque son ellos, los agresores, quien tienen que probar permanentemente que no lo son, y debemos dejar de ser las mujeres y especialmente las víctimas a quienes se nos vaya la vida intentando probar lo que nos sucede todos los días. Ahí veo la 3-3 en política pública y en los marcos jurídicos interamericanos e internacionales. Indy, acabamos de pasar un proceso electoral importante en nuestro país que no tiene comparación, pero que sin embargo la 3 de 3 estuvo presente y que el INE dijo vamos a esperar 15 días para decir si todos los candidatos cumplieron con ella. ¿Qué opinión tienes sobre el tema? ¿Cuál es tu punto de vista sobre la elección al Poder Judicial? Bueno, lo primero es que esta elección nunca debió pasar, que muestra un fracaso muy complicado, los resultados me refiero, y la elección nunca debió suceder. Una reforma judicial sí, pero no creo que era de la forma en que se dio tajantemente, de un plumazo desaparecerlo, porque de esto todavía no nos vamos a recuperar, todavía no alcanzamos a ver cómo nos vamos a recuperar, porque ya no hay escuela judicial, ya no va a haber consejo de la judicatura, ya no va a haber todo esto. Entonces estos que entran y estas que entran, estas personas a ser magistradas, magistrados, jueces, juezas o ministros y ministras, es un tema que van a obedecer a cúpulas y a intereses ligados a otro tipo de temas, menos al acceso a la justicia y a la no impunidad. Segundo, decir que los resultados hablan de un debilitamiento institucional catastrófico, el abstencionismo. Yo decía hace rato, ¿quién en su sano juicio podría celebrar estos números tan desoladores? Claro que hubo sus perfiles, reconozco el ahínco y el arrojo de muchos perfiles que hayan participado de manera decidida, desde perfiles abiertamente feministas, desde perfiles abiertamente abolicionistas, desde perfiles con las gafas violetas bien puestas, como también fue vergonzoso ver que incluso el ministro más votado, que se dice, y que por ser el más votado va a ser el presidente de la Corte, perdón, pero tiene señalamientos por ser un golpeador de mujeres, por despojar a indígenas de terrenos, de territorios, y por usurpar temas de la agenda. Entonces, ese tema sí preocupa. Sin embargo,
aquí es donde tiene sentido a lo que nos hemos dedicado a las constituyentes históricamente, que es a la construcción de la ciudadanía. Se ha confundido ser pueblo con ser ciudadanía, y creo que la ciudadanía marchó. La ciudadanía es la crítica, la ciudadanía es la que proviene de procesos de información, de formación, de organización, de movilización y de incidencia. Y justo la 3 de 3 es una muy buena práctica o un muy buen ejemplo para decir cuando se puede movilizarse, organizarse, incidir sin que necesariamente vengas de la institución, ¿no? Excelente, Indy. Oye, para cerrar esta entrevista, nos gustaría que nos recordaras a todas las personas que nos están escuchando sobre este Atlas Nacional de Agresores, que a mí me parece el siguiente paso de esta ley 3 de 3 contra la violencia, para que les hagas la invitación a todas esas mujeres que han sido agredidas, violentadas o que no, pues obviamente son apoyadas con la pensión alimenticia, que les hagas este llamado a este Atlas Nacional de Agresores. Sí, claro. Bueno, primero comentar y recordará mucho, Vero, que el tema del mapa fue desde las primeras conquistas que hicimos en 2020, decir, ahora lo queremos que nos mapeen. Y, y ya lo traíamos como en el tintero, pero fue hasta este año, y reconozco el trabajo incansable de mi querida Ivonne, de la Cruz principalmente, Ivette, quienes han estado dando mayor seguimiento. Y yo quiero invitar a todas que casi casi lo tengamos como un link a la mano, o hacerlo QR, o hacerlo, de verdad, creo que tenemos que hacer una gran campaña ahí de pegar esos QRs en donde sea. Denuncia a tu agresor. Queremos mapear en todo el país a todos los deudores, agresores y acosadores. O sea, imagínense así como está mapeado, que hoy podemos tener claridad dónde hay un bache, ¿no? Dónde está el tráfico, dónde hay zona roja, literal. Imagínense mapear los territorios de aquí hay deudores, aquí hay agresores, aquí hay acosadores. Tenemos que saber en qué instituciones están de orden federal, estatal o municipal, cuánto ganan, quién los colocó ahí, por qué están ahí, quién los sostiene, quién los defiende, qué estatus tiene el caso, por qué delito fueron señalados, por qué la carpeta está judicializada, por qué la carpeta no está judicializada, qué pasó con esto que ya se judicializó pero no tiene sentencia. De qué partido son, si es que militan, si es un cargo de nombramiento directo, quién lo puso ahí. O sea, es decir, mapear, y más que ponerle mapa agresor, le ponemos Atlas, porque los Atlas, y si no que me corrijan las y los geógrafos, pues tienen esta capacidad esta característica de las categorías, de categorizar. Y nosotras queremos categorizarlos por delito, por partido, ejecutivo, judicial, diferenciar las edades, los perfiles, ¿no? Entonces, yo les invito a todas quienes están escuchando que denuncien a su agresor, y lo cuento porque hemos sostenido que no hay víctimas más importantes que otras, lo que hay son agresores más poderosos que otros, y que se saben solas las víctimas, y que está interesado en generar una campaña, porque entre menos se enteren, mejor. Pero yo creo que también la ciudadanía, primero que debe exigirle a cualquier persona su 3 de 3, la ventanilla que se lo encuentre, es su 3 de 3. Sí, a ti, mujer o hombre que me estás escuchando hoy, quiero decirte que a cualquier funcionario o funcionaria le puedes decir, oye, quiero saber si tú eres deudora, agresora, acusadora, y si ya presentaste ese tema. O sea, están en obligación de hacerlo. Pero además, si estas personas sabemos de alguien que sí lo ha hecho, denúncialo, denúncialo, y sin temor. Vamos a resguardar los datos, dándonos el número de carpeta de investigación. Eso ayudará también para que hagamos presión en las fiscalías. No está sola, y hay veces, y lo decimos con toda claridad, les puede más un tuitazo y un periodicazo que denuncia formal. ¿Se acuerdan que este agresor sexual que representó la radiografía en estos momentos tan vergonzosos como Cuauhtémoc Blanco, que dijo que se iba a meter una iniciativa de ley contra prácticamente las injurias que alguna mujer les pusiera? Me parece muy delicado normar, legislar un tema que pudiera poner en riesgo la palabra, la veracidad de un testimonio de una víctima. Entonces, no tengamos miedo,
mapeemos a nuestros agresores, y si están en el norte, en el sur, en el oriente de nuestro país, de nuestro estado, de nuestro municipio, si están en una dependencia pública, no pueden seguir al amparo del poder. Entonces, todas al atlas de riesgo, al atlas de agresores en el poder. Yo las invito no solamente a mapearlo, sino a difundir el link que estamos dejando aquí ahorita en Gafas Violeta, y que de este link seguramente saldrá un QR y de esto un hashtag denuncia a tu agresor, y pasa la voz, compa, pasa la voz. Denuncia a tu agresor porque se les acabó la fiesta. Ellos se han visto muy beneficiados del silencio y también de que no han sido exhibidos, ¿no? Pues sí, pues muchas gracias, Indy, y esperemos que pues más mujeres participen de este atlas, porque es muy importante, y que que realmente tenga una resonancia a fin de que desde los grupos o sea, si determinamos en tal partido hay 1000 agresores ahí, pues que ese partido tome la responsabilidad de evitar que haya esto, ¿no? Entonces, pues seguiremos hablando de este atlas contigo para irle dando seguimiento y para ver el uso y cómo lo vamos a manejar y qué resultados puede llegar a tener en un futuro. Muchas gracias, Indira, por haber estado aquí. Muchas gracias, siempre es un placer hablar con ustedes, y además de este gran atlas, me parece que un gran pendiente y una gran oportunidad que tiene la presidenta con A es que como jefa del Estado mexicano firme un decreto convirtiendo que los 3 poderes y los 3 órdenes de gobierno hagan de la 3 de 3 un área con personal, con presupuesto y con mecanismos de fiscalización y seguimiento para que no exista ningún agresor en el poder. Entonces, esos son los grandes pendientes, llevarlo a los marcos internacionales, a los interamericanos, a la política pública, y hacerlas también una radiografía que permita que las autoridades atiendan cada caso y no a la impunidad. Hacemos una breve pausa. Estamos en Gafas Violetas, Miradas Feministas. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos a seguir tirando al patriarcado. Constituyentes MX Feministas. La convocatoria al segundo Congreso Internacional Feminista de la Universidad Autónoma de Quintana Roo menciona que es un evento transincluyente y el comité organizador se reserva el derecho de admisión. Quisiera dar mi opinión sobre esta convocatoria. Decir transincluyente y a continuación decir que se reserva el derecho de admisión muestra incongruencia con lo que se dice. Se incluye no puede decir que se reserva el derecho de admisión, porque ese derecho es excluyente. Dice que es un encuentro feminista, pero incluye el tema trans. El sujeto político del feminismo son las mujeres. Los transfemeninos no son mujeres en 3 niveles. No son mujeres genéticamente, ni psicológicamente, ni socialmente. Número 1. No son mujeres genéticamente, pues las mujeres tienen cromosomas XX. Los hombres tienen cromosomas XY. Los transfemeninos tienen cromosomas XY porque son hombres. Número 2. Los hombres transfemeninos no son mujeres psicológicamente porque fueron educados como hombres dentro del patriarcado. Fueron educados para considerar a las mujeres como inferiores de su propiedad y a su servicio. Número 3. Los hombres transfemeninos no son mujeres socialmente porque no fueron educados por el patriarcado como mujeres que deben ser inferiores, estar al servicio de los hombres y ser propiedad de los hombres. Los hombres transfemeninos no tienen el mandato patriarcal social de ocuparse obligatoriamente del trabajo doméstico ni del trabajo de cuidados de otros, durante todo el tiempo y durante toda su vida, como obliga el patriarcado a las mujeres.
Número 4. Los transfemeninos y las transmasculinas tienen derecho a ser respetados. Las instituciones que garantizan los derechos humanos y la no discriminación para los transfemeninos y las transmasculinas son la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED. Los institutos de las mujeres y la Secretaría de las Mujeres están para garantizar los derechos humanos de las mujeres. Los transfemeninos no son mujeres. Número 5. Los transfemeninos tienen el derecho a luchar por leyes que les protejan, hacer marchas propias para visibilizar sus demandas, crear organizaciones propias y realizar activismo en favor de sus demandas. El sujeto político del feminismo son las mujeres. Los transfemeninos no son mujeres. El sujeto político de los transfemeninos son los transfemeninos. Las feministas abolicionistas no somos transexcluyentes. Estamos en contra del borrado de las mujeres. Opinión de la doctora Pilar Alberti Manzanares, feminista abolicionista. Lunes 2 de junio 2025. Pues muchas gracias por habernos acompañado a su programa Gafas Violetas, Miradas Feministas. Con mucho gusto las constituyentes MX feministas, como siempre, trayéndoles información muy pertinente y quiero hacer un pequeño paréntesis para mandarle una felicitación muy grande, un abrazo muy cariñoso a nuestra querida Ivette Petriccioli, que acaba de ser su cumpleaños y no podemos dejar pasar esta fecha tan importante. Ivette, ya sabes que te queremos muchísimo, te mando un fuerte abrazo, un fuerte beso y espero que nos puedas acompañar en los siguientes programas. Gracias, Vero, gracias, Joana, y también, por supuesto, me uno a estas felicitaciones. Ivette, te queremos mucho, te queremos pronto de regreso. No sé si ustedes tengan conocimiento de esta parte de Ivette, pero la verdad es que ella es muy estudiosa, mucho. Le echa muchas ganas a todo lo que tiene que ver con su preparación y precisamente por eso va a tomarse unos días de asueto de estar aquí con nosotras, pero esperemos que pronto se reincorpore y que podamos seguir generando cosas con pensamiento feminista aquí en Gafas Violetas. Te mandamos un fuerte abrazo, Ivette, y te queremos pronto de regreso. Vero. Pues igual, felicidades, Ivette. Ya mis compañeras dijeron mucho de lo que yo también hubiera querido decir, pero te mandamos un fuerte abrazo y bueno, ya nos seguiremos viendo en este espacio y les agradezco mucho a Joana, a Ivonne, toda esta charla que hemos tenido a lo largo de esta hora. Y bueno, a veces son temas que nos duelen como mujeres, como feministas, pero hay que hablarlos, ¿no? Y para concluir, ya saben que siempre tenemos una frase. Fíjense que antes de leerla, como que ella la narra en pasado, no sé por qué, pero bueno, en un libro así la expresa, es de Betty Friedan. Friedan es psicóloga estadounidense y es una reconocida feminista, pero ella dice en su libro, las feministas habían destruido la vieja imagen de la mujer, pero no pudieron borrar la hostilidad, el prejuicio, la discriminación que aún persiste. Gracias por habernos acompañado. Gafas Violetas, Miradas Feministas. Segunda temporada. Constituyentes MX Feministas.